Hola, te damos la bienvenida a Jazz desde adentro. Este espacio concebido para adentrarnos en el apasionante mundo del jazz que se manufactura y consume en la mayor de las Antillas. Así celebramos una nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana, así como del Coloquio Internacional Leonardo Acosta In Memoriam que acontece dentro de sus predios. A través de nuestras secciones rendimos tributo a figuras icónicas en la historia del jazz en nuestro país. Nos acercamos al quehacer actualizado de algunos de nuestros creadores y seguimos la ruta de algunos de los más significativos jazzistas cubanos radicados en la diáspora. Mantente con nosotros durante estos 27 minutos. Te invito a respirar los aires del jazz desde adentro. El Festival Internacional Jazz Plaza ha sido plataforma idónea para rendir honores a figuras trascendentales en la historia del jazz en Cuba y más allá de ella. Sin lugar a dudas, Chano Pozo es uno de los más representativos. Considerado el rumbero mayor, percusionista, compositor, bailarín y cantante, orgullo de nuestra tierra, fue uno de los más importantes cristalizadores del jazz afrocubano. En él confluyen la más profunda herencia de la música folclórica de antecedente africano, del jazz y de los géneros tradicionales del patio. Justo se conmemora el 85 aniversario de su fallecimiento y es por eso que, ante Chano Pozo, me quito el sombrero. Coño, chico. Ahí, ya tú sabes. Vaya. Chano Pozo fue, es y seguirá siendo una de las figuras más icónicas, emblemáticas y representativas de la percusión en el mundo del jazz. Un hombre que no estudió música, pero su naturaleza innata lo llevó a dominar todos estos ritmos. Una persona de aquí del barrio fue a Nueva York y cambió el jazz para siempre. Las composiciones, el más grande legado que ha dejado para todas las generaciones que vengan. Fusionó mucho la música de jazz con la música cubana y eso es muy importante. Todo lo que sabía, sus secretos, sus ritmos, y lo llevó a su música. Sencillamente Chano Pozo se nutrió de toda la música cubana, de toda la herencia conga, carabalí, bantú, todo el folclore cubano. Y eso es lo que hace que Chano Pozo tenga un pensamiento musical, síntesis de su época. Ha servido de fuente de inspiración para las nuevas generaciones de percusionistas autodidactas y rumberos que no vienen del mundo académico, sino de la calle. Sin saber un poco de música, sin saber nada, como decir, yo quiero esto aquí, y aunque sea tarareado o lo que sea, pero hacerlo. Se ha dicho con certeza que en el Teatro Alcázar participó con el maestro Mario Santana y su cuarteto en el antiguo Teatro Alcázar, después llamado Teatro Musical. Se desarrollaba en este teatro todas las secciones de jazz, mucho antes de que llegara él a Nueva York. Ese poder que tiene el talento de una sola persona en una ciudad tan grande como Manhattan es algo que siempre me ha inspirado mucho. Quien supo sacar provecho de su carisma, de su versatilidad, cantando, tocando, bailando y componiendo. El instrumento como tal va evolucionando, ¿no? Y van existiendo otros tamboreros. Cuando se habla de la forma de ejecución, no, Chano ya como percusionista, se ha comparado en la tumbadora, pero pienso yo que la importancia de Chano como percusionista también y como tocador de tambores es que ha llevado ese sonido oscuro de la forma afro que se tocaba, con esa afinación un poco más baja y de la forma de solear que nunca dejó de ser un conocedor de la música afrocubana. Él no tenía sonido. Sonido no tenía, porque era brusco tocando, pero estaba suelto, creaba. Como compositor creo que es lo más
importante que yo puedo ver. Todo el mundo se sabe Manteca, Tintindeo, que han sido como parte de la bibliografía para la enseñanza del afro-cuban jazz o el afro jazz, como se le quiera llamar. Chano Pozo fue para mí una revelación. Revelación que fue lo que intenté exponer al público con el documental. Mi objetivo era ir más allá y ese artista que yo había descubierto a través de las investigaciones que llegara al público. Que se supiera que no solo fue que participó en el surgimiento de jazz latino, sino que tuvo una gran participación en la banda de Dizzy Gillespie, pero no solo de él, sino también de otros artistas norteamericanos de esa época. Chano fue una persona distinta para cada uno de los que la conocieron. Y Chano, en alguna medida, fue también como La Habana, que es una ciudad que tiene capas, tiene rostros, tiene diferentes colores, según la persona que los mire, según el barrio en que tú estés, según la posición en que tú te encuentres dentro de la sociedad. Y eso ocurrió con Chano Pozo también. He sido amante y seguidor de su música por muchos años y toda la música que produzco en cierta manera está inspirada en esta fusión. Mira, el homenaje empieza con una canción que coproduzco con Alain Pérez, en el cual convocamos a todos los posibles amigos que son del barrio. Está Gypsy, está Rubalcaba, está Pedro Martínez, está Samuelito y los Bambán. La idea que tuve es de hacer un homenaje a Chano con las personas de Cayo Hueso y es una especie de cover describiendo la vida de Chano con la base de Manteca, pero con nuevas melodías y nuevas letras encima. No es un cover tal cual, no solo dar a conocer la historia de Chano afuera, pero que las personas de Cayo Hueso, que la mayoría que tienen menos de 35 años, aquí no saben en qué barrio viven y la riqueza musical que tiene este barrio. Así que empezaremos con este tema que se llama Chanos Manteca. Cayo Hueso, donde nacen los rumberos. Chano Pozo, Cayo Hueso, donde nacen los rumberos. De la ciudad de New York. El cambio en curso de la perspectiva que se tenía de la tumbadora con hechos palpables. Marcó un antes y un después. Creo que ha sido una de las cosas más grandes que ha tenido la música en Cuba. Ya viene tumbando caña. Respiramos los aires del jazz desde adentro. Mantente con nosotros. Y hoy en nuestra sección Música al Día nos acercamos al quehacer de uno de los más prestigiosos y talentosos percusionistas cubanos. Reconocido en la isla y más allá de ella, ha dejado una impronta en la escena jazzística contemporánea. Bienvenido, Yarold de Abreu. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Tranquilo. ¿Qué tal?
¿Todo bien? Como siempre. Me alegra muchísimo que hayas podido llegar hasta acá. Gracias Y a aunque ustedes. nuestro propósito realmente es ponernos al día sobre lo que te ocupa en tiempos recientes, no obstante, yo quiero hacerte una preguntita que nos obliga a viajar un poquitico a tus orígenes. Tú provienes de una familia que tiene una marcada tradición dentro del folclore franco-haitiano, pero además eres egresado de nuestras academias de música, incluso de LISA, y De aún LISA, así le apostaste al jazz. ¿Por qué? Pienso que en el jazz como género es el donde uno encuentra, como digo yo, tratar de volar, tratar de crear, tratar de llevarse a sí mismo o encontrarse a sí mismo. Es como lo veo. Por lo general se reconoce como creador solamente el que compone, pero desde la interpretación también se crea, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo no me creo un líder. Me creo que desde adentro, es decir, desde atrás, creo que soy un poquito más importante que haciendo composiciones, aunque lo hago también, pero prefiero más el acompañamiento y es donde más me gusta estar. Se mueve tu zona de confort. Claro, sí. Fíjate, es muy importante. Has tocado un tema crucial. Es que no solamente uno brilla, un músico brilla desde su postura de solista, sino también como acompañante. Y por lo general se subestima ese rol, pero es sumamente importante. Tú has tenido múltiples experiencias en ese sentido con muchísimos músicos alrededor del mundo. Sí, sí. Siempre le he dado valor al músico de atril, es decir, el músico que está interpretando la música que otros componen. Exacto. Eso es muy importante y realmente es lo que he hecho todo este tiempo. He acompañado músicos como José María Vitier, Chucho Valdés, muchos años, Rolando Luna. Sí, Rolando Luna. He estado, es decir, en el rol del acompañamiento más que de líder. Uh-huh. Pero además del área internacional también. He acompañado, no sé, Iván Liño, Lobano, Ron Carter, Regina Carter, Cassandra Wilson, es decir... Concha Huica. Concha Huica. Lo que más vale y brilla dentro de Michelle la Legrand, escena Charla Nagud, en fin, pero siempre dándole esa pincelada, los colores, que es lo que más me gusta. Bueno, te propongo que hagamos una pausa y que regresemos, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Poder acercarnos a tu trayectoria profesional. Y en ese recorrido, pues tenemos que mencionar los 20 años que le dedicaste también a la obra de Chucho Valdés. Te mantuviste durante esas 2 décadas formando parte de los múltiples proyectos que él ideó, desde Iraquera, el Cuarteto de Jazz, los Mensajeros Afrocubanos. Pero tu rol no solamente pues estuvo dedicado a la interpretación, al acompañamiento, incluso al rol de solista, sino que también formaste parte importante de muchas de sus producciones discográficas. Claro. Coméntame, ¿qué saldo dejó para ti esta experiencia? Bueno, realmente, como dice Gardel, que 20 años no es nada, pero en este caso sí fueron bastantes. Seguro. Y fue al lado de Chucho Valdés. Como todos sabemos, Chucho lo que significa para todo músico cubano y sobre todo en este género del jazz. Claro. Con Chucho se aprende demasiado. Igual también es una persona que le gusta que sus músicos o las personas que tienen al lado también creen, que estén bien y que se sienta el aporte, ¿no? Pero en cuanto a las producciones, para mí una de las más importantes fue el disco, el New Conception, que fue un cambio muy brusco, ¿no? Era como decía, nuevas concepciones. Pero también habría que decir que tienen 4 Grammys, 2 Grammys latinos y 2 Grammys sí, también yo estuve en la colaboración americano. De los 4, sí, fue el New Conception, que fue el primero. Después vino Chucho Step, Life en Marciac y Jazz Batá, que fue el último proyecto. Bueno, hablando un poco de los reconocimientos que has obtenido, tuviste el primer premio, ya un poquitico más atrás, en el Festival Percuba. El primer premio que además te abrió las puertas a este mundo ya de la música profesional. A partir de ahí comenzaste con Maracas. Realmente sí, eso para mí fue estando en la escuela, siendo premio Percuba en el 97, que fue también la entrada a La Habana también. Exactamente. Y otras nominaciones.
a Muchas otros, como otras nominaciones. producciones discográficas como Amadito Valdés, Bajando Gervasio, Sí. entre muchos otros. Es un placer, de verdad, haber tenido la posibilidad de protagonizar, digo yo, ¿no? Tantos momentos importantes que han ido construyendo la historia del jazz en nuestro país. Claro. Te propongo otra pausa. Claro, claro. Sí. Harold, en estos 20 años de los que estuvimos conversando, también colaboraste con otros artistas de la escena del jazz nacional e internacional. Pero en este instante te ocupa un proyecto que a todo el mundo le llama muchísimo la atención, el Comité. El comité. Que además es totalmente original, espontáneo, se nutre de diferentes artistas, cada uno con una carrera y una trayectoria. Es un motor con 7 y con 6 caballos de fuerza. Ya sabemos, Rolando Luna, Harold López Nusa, Gastón Joya. Gastón Joya, Ronnie Barreto, Carlito Sarduy, Irving, Acao, que son de aquella generación, de la mía. Intermedia, que ya no es tan joven. Y bueno, sí. Y yo, un servidor. Coméntame, ¿qué han logrado después que se fundaron, que concretaron el primer álbum, que fue ¿Y qué? So What? Sí, So ¿Qué ha What. pasado después de eso? Realmente fue un sueño de Feliz Monzón, el manager de nosotros, que de su sueño ya pasó a una realidad. Después de haber hecho el disco de ¿Y qué?, que fue el primer álbum, también hicimos uno en vivo aquí en el Teatro Martí en el 2019. Exacto, en el contexto del Festival Jazz En el Plaza. contexto del festival. Y realmente lo que hemos hecho es como una secuencia de conciertos por Europa. ¿En qué países estuvieron? Martinica, Francia, por Francia, supuesto. pero antes estuvimos en Holanda, en un festival de jazz que casualmente estaba dedicado a Cuba en ese momento. ¿Proyecciones futuras para el comité? Bueno, seguir. Tenemos que enfocarnos en el Claro. tercer álbum y realmente cada cual tiene su proyecto. Debe ser bien difícil conciliar intereses, agendas de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para poder concretar estos ciclos de conciertos. Sí, pero es un motor con 6 y 7 caballos de fuerza. Y de momento somos 5, a veces tocamos a cuarteto. Pero o sea, se amplían o se reducen dependiendo de las disponibilidades que tenga cada uno de claro, ustedes. sí. No podemos dejar de que el comité se vaya así. No. Tenemos que ir juntos o no vamos. Bueno, de Zaguadetánamo a La Habana, de La Habana a París, a no sé cuántos países del mundo. Bastante. ¿Satisfecho con todo lo logrado hasta aquí? Realmente no sé si es un conformismo o algo así, pero siempre estoy satisfecho, ¿no? Y como siempre estoy satisfecho, las cosas que vienen, lo veo como sorpresa siempre. Una persona que trata de siempre estar aprendiendo un poco más, no creer que todo llega hasta aquí y tener metas, no. Las metas son las que vienen, las que pasan. Así mismo. Muchísimas gracias, Harold, por haber estado acá con nosotros, por haber compartido estos momentos en los que nos ponemos al día respecto al quehacer de nuestros artistas, de nuestros músicos, de los que nos construyen nuestra identidad musical cada día. No, gracias a ustedes que todavía siguen llevando estos espacios muy importantes al público internacional, sobre todo de aquí, de la casa. Claro que sí. Nos despedimos con un fragmento del comité. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, que venga el comité. Perfecto. Pa' que
En nuestra emisión de hoy ha reinado la percusión y no lo podía ser menos en esta sección, Jazzistas por el Mundo, en la que le seguimos la ruta a nuestros más significativos exponentes que desde la diáspora también nos construyen identitariamente. En esta ocasión, me complace sobremanera presentar a Pedrito Martínez, uno de los más destacados percusionistas cubanos. Nacido en La Habana en 1973, Pedro Pablo Martínez es un prestigioso percusionista, cantante, bailarín y compositor cubano. Con una formación autodidacta, desde muy joven estuvo activo en la escena profesional de la música. En la isla integró las agrupaciones de Tatagüines, Obailú y Yoruba Andabo, legendarias instituciones de la rumba cubana. Desde 1998 se estableció en Nueva York, donde fue miembro fundador de la exitosa banda Yerba Buena, con la que grabó 2 álbumes y realizó giras por el mundo. En el 2005 fundó su propio proyecto, The Pedrito Martínez Group, que muy pronto adquirió fama y prestigio y con el que se ha presentado en importantes plazas y festivales de jazz de América y Europa. Pedrito es música afrocubana, Pedrito es música neoyorquina, Pedrito es espiritualidad, seres, fuerza, gracia, sentimiento, sabor y hermandad, fraternidad. Pedrito es un chorro de cosas lindas que me gustan a mí, las que he caminado todos estos años y me han hecho una mejor persona cada día, seres, y me han hecho una persona que ama lo que hace, seres, ese es Pedrito, seres. La Habana tiene un swing especial, clase, belleza, un toque peculiar. Pedrito Martínez es considerado un alto exponente de la música afrocubana y sus tradiciones folclóricas. Domina toda la gama de instrumentos de percusión, principalmente tumbadoras, bongos, pailas y tambores patás, y se le considera uno de los mejores congueros de su generación a nivel mundial. Además de sus indiscutibles dotes como instrumentista, es poseedor de un excelente timbre vocal. Destaca la afinación precisa, así como la voz potente y brillante que expresa entremezclada con la fuerza rítmica de sus tambores en sus performances, donde sobresale igualmente por su proyección escénica. El jazz ha sido uno de los géneros musicales más importantes en el desarrollo y la evolución de mi carrera desde mi llegada a los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente a la ciudad de Nueva York, en julio de 1998. Sin duda alguna, pienso que el jazz ha estado y está presente y plasmado en cada una de mis producciones musicales. Mi vida da un giro de 360 grados cuando gano el primer lugar en la competencia Thelonious Monk Afro Hand Drum Competition en Kennedy Center, Washington DC. Este premio sin duda alguna me abrió muchísimas puertas. Pienso que fue el comienzo de mi largo camino en el enigmático y místico mundo del jazz. Tuve el gran honor de grabar, viajar, tocar y aprender de grandes artistas como Eric Clapton, Wynton Marsalis, John Faddis, Steve Turre, Kenny Garrett, Steve Gadd, Brian Lynch, John Batiste, Eddie Palmieri, Paquito de Rivera. Su ópera prima discográfica fue nominada al Premio Grammy como Mejor Álbum de Jazz Latino y fue elegido entre los álbumes favoritos de NPR en el año 2003, así como los 10 mejores del año de Boston Globe Critics. Asimismo, el álbum Duo Love, concretado junto al pianista Alfredo Rodríguez, contó con la producción del consagrado Quincy Jones. También quisiera juntar a esta lista de reconocimientos, ¿no?, el gran honor de haber ganado Grammys en colaboraciones con otros artistas, de haber sido condecorado también con la medalla a la excelencia musical de la organización Sphinx y también de haber ganado en 3 ocasiones el mejor percusionista
de la revista Modern Drummer y 7 veces mejor percusionista de Jazz Journalists Association. Con un fragmento de Compa Cayetano de Ricardo Santa Cruz interpretado por Pedrito Martínez Group, nos vamos despidiendo por hoy. Le esperamos en una próxima emisión para seguir respirando los aires del jazz desde adentro.